El servicio militar lo hice en Hakkari, antes Sarapa el Huerco y más allá. Y era dentista. Ma verso la fin, como mancaba oficiales de reserva, me llamaron de ser jefe de guardia. Quando es el jefe de guardia, 9 chiameri, controla toda la garnizón, da la parola y controla la comida que va a salir por los oficiales. Y entré al Mupac. Allá en Hakkari se comía solo prasa. Todo en invierno comimos prasa. Y lo hacía, el cocinero lo hacía con cebolla. Barbina, de comer la prasa con cebolla. Y le dije, mira a ver de hacer albóndigas de prasa, koftikas de prasa. Me miró, ¿cuál es? ¿No sabes cómo se hace albóndigas de prasa? Le telefono a la mamá, el torpe de cocinero que tenemos no sabe cómo se hace koftikas de prasa. Es seguro que no va a saber, es comida judía. ¿Comida judía? ¿De cuándo aquí? Más de 500 años, me dice la mamá. Yo qué sé, yo cada semana comía una vez las koftikas de prasa en casa. Bueno, dígame cómo se hace. Bueno, por 5 personas tomas 1 kilo de prasa, medio kilo de patata, medio kilo de crema, la sal y la pimienta, lo metes en la harina y huevo y los capas. ¿Por cuántas personas? 40. Hazlo con 8. Yo que entro a la cocina le digo de hacer esto, Zavali, el cocinero, de ver 8 kilos de prasa con aquella crema, le está tomando, todo se le tomó. Le digo, hazlo, vas a meter 4 dedos, 1 yo, 1 tú, vamos a comer, y 2 dedos lo vamos a mandar al comandante, debe de gustar el comandante. Ya lo hace, ya mete una kofte, como la kofte, la albóndiga de la mamá, la koftica de prasa de la mamá. Lo enviamos, que guste el comandante, nos llama. Zava y una titirme, el cocinero. ¿Quién hizo esto? Le digo, él lo hizo, ma yo le di el orden. Bueno, vaya a venir a casa, le vaya a mostrar a mi mujer cómo se hace esto y vaya a dar esto cada día. Y nosotros, cada día salía koftikas de prasa a 10 por persona y la llamaban aquellas koftes seifi koftesi. Ahora si vos vas en invierno a Hakkari se puede topar seifi koftesi como albóndigas, como koftikas de prasa.